Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Con bastante frecuencia veo en los comentarios, tanto en este canal como en otras publicaciones, donde se me pregunta, ¿y cómo eras tú de niño? ¿Y cómo era tu infancia? Debo confesar que soy renuente a hablar de ciertos temas de mis recuerdos y de mi vida privada, salvo que considere que son estrictamente necesarios y que le van a servir tanto a los niños autistas que pueden escuchar este programa, como a sus cuidadores, como a los adolescentes, como a los adultos de diagnóstico tardío como yo. Y antes de hablar de mi infancia, quiero hacer la aclaración que es sobre mi infancia autista, sobre la que voy a hablar. Esto no es extrapolable a todos los autistas, pues yo soy un autista hablante, que ha tenido determinado tipo de escolarización, que ha recibido después un diagnóstico de altas capacidades, lo que me pone también en una posición de lo que se llama la doble excepcionalidad, y aquí no quiero entrar, por favor, en que yo soy mejor que los otros. Soy distinto. Mis necesidades de apoyo son diferentes. Por ello mismo, no necesariamente mi experiencia se puede extrapolar a otras vivencias autistas, en otras situaciones de infancia autista. Pero sí hay puntos en común porque todos los autistas tenemos justamente un aire de familia que nos permite interactuar, identificarnos, saber que pertenecemos a una suerte de territorio o cultura en común. Pues bien, cuando yo me recuerdo de niño, me recuerdo a mí, a los libros y a mi padre. Mi padre siempre solía contar una anécdota. Mi padre, de quien yo estoy convencido en la actualidad, era también autista. Para dormirme me leía el Quijote. Y no me leía el Quijote en una adaptación, me leía el Quijote en el castellano de Cervantes, ¿no? En el castellano antiguo, si se quiere. Entonces iba leyéndome y leyéndome y leyéndome hasta que yo me dormía. Pero cada día, por la costumbre, por querer saber cómo avanza la historia, yo me quedaba despierto más tiempo. Y mi padre contaba que una vez, viendo que ya más o menos me estaba durmiendo, se salteó 2 páginas para llegar más rápido al final. Y entonces yo, que estaba quedándome dormido, despierto y le digo, no, así no es. Y me dice, ¿y cómo es? Y empiezo a decirle y a repetirle aquellas 2 páginas que faltaban en un lenguaje que no era el lenguaje coloquial. Entonces, desde ahí, creo que supieron que yo era distinto. Y supieron que era distinto por mis gustos, mis aficiones, una forma mucho más correcta de interactuar. Yo quería hacer amigos. Por aquellas épocas, les estoy hablando de la Lima. Yo nací en el año 1978, entonces todavía habían barrios donde se podía salir a jugar en las calles, cosa que ahora pues el mito del progreso y los niveles muchas veces de inseguridad impiden. Pero yo salía a jugar con los niños, pero no sabía cómo jugar con ellos. Salía con una pelota porque me habían regalado una pelota, pero no sabía jugar al fútbol. Y claro, me incluían porque yo llevaba la pelota, pero no porque no supiese. Recuerdo también en otro momento estar jugando un juego infantil y alguien dijo una palabra ingeniosa y repetirla y reírme, y repetirla y reírme, y repetirla y reírme. Y claro, el resto de chicos miraba eso como extraño. Y yo no podía encontrar bien dónde estaba la extrañeza. Pero a lo largo del tiempo,
Mi fuerte pues no era, evidentemente los deportes nunca lo fueron, ni el juego del fútbol, pero me volví un buen conversador, porque hubo un momento en el cual más o menos ciertos intereses míos se podían adecuar con algunos intereses de los compañeros del barrio, y a veces me reunía a conversar con ellos, aunque no me invitasen después a las actividades y las cosas pues, que ellos hacían, ¿no? Creo que en su estándar yo no encajaba ahí, encajaba un rato para conversar al pie del edificio, informalmente, o un rato, pero no se daba realmente, digamos, después una invitación a sus actividades. Y la escuela yo me recuerdo solo. O sea, yo recuerdo la primaria jugando en algún momento a ciertos juegos de niños, Star Wars, una cosa así, pero después solo. Me recuerdo caminando por la cancha de fútbol, subiéndome una pirámide que estaba hecha con neumáticos, corriendo durante el recreo, pero no me recuerdo jugando a algo. A partir del año, cuando entré a quinto de primaria, que hacíamos un cambio de local de colegio, y sobre todo a partir de secundaria, me empiezo a ver encontrando o eligiendo por ahí a algún amigo o alguna persona tan extraña como yo para intentar una amistad. Y más o menos lograba encontrarla, podíamos a lo mejor pues percibirnos en el sentido que no íbamos a jugar fútbol ni básquet y que el patio central donde ocurría el recreo era tremendamente pues salvaje para uno en cuanto a los ruidos, los movimientos, la cantidad de estímulos. Y solíamos caminar dando vueltas a la cancha de fútbol, conversando todo el recreo y así todos mis años de educación secundaria. Por ahí con algunos se repetía año a año, a lo mejor encontrábamos uno más y alguna vez llegamos a hacer tres, pero esa era más o menos mi dinámica. Y yo, bueno, me concentré mucho en los estudios, porque sabía que no iba a ser un buen deportista, no era el más amiguero, me costaba mucho interactuar. Pero a través de mis lecturas, de mis intereses, de que era un buen estudiante, más o menos era aceptado. No fui por esa razón de aquellos que acosaron más. Fui víctima de bullying, sí, pero probablemente no tanto porque por ahí me veían como alguien que podía ayudar, digamos, incluso a ciertas cosas. Incluso por promedios de la escuela llegué a ser el brigadier general del colegio, es decir, el que tiene que marchar adelante y dar las órdenes en el patio de formación. Recuerdo un profesor decía que cuando me eligieron a mí, porque tenían que elegir al mejor alumno, dijo, nos llegó la crisis de brigadieres. Claro, yo no encajaba en ese papel que terminé haciendo, pero eso algo de protección me daba. Eso y que yo me vinculase básicamente con adultos. En los recreos también estaba con los profesores y los profesores me llamaban y yo tenía carta libre para entrar a la sala de profesores también. Entonces, sí tuve más o menos cuidado el hecho de no sentirme tan desprotegido como puede ocurrir con otras personas. Sin embargo, esto fue una situación pues sui generis, ¿no? No suele ocurrir estas cosas. Lo usual es que haya un acoso sistemático, pero en mi caso, yo a lo que aprendí mucho desde la infancia fue a mimetizarme, fue a intuir por dónde podían ir las conversaciones, los intereses, y entonces esta mayor corrección de mi forma se encajaba. Me acuerdo que mi padre me tenía prohibido escuchar determinado tipo de música, entonces empecé a escuchar la música que él escuchaba. Y era música clásica y era tangos de Carlos Gardel. Y me hizo un experto en Carlos Gardel, al punto que cada
aniversario de su nacimiento, de su muerte, recortaba todos los artículos que salían en los periódicos, me los aprendía, los leía, y a tal punto que una vez un tío mío me llevó a una reunión con amigos suyos que gustaban mucho del tango y me presentó ahí, y yo tenía creo que 7 u 8 años, y me hacían preguntas sobre Gardel que respondía. Era un poco eso, era este chico extraño que no sé cómo encajarlo, pero lo encajo en el mundo de los adultos, que posiblemente pueden ser un poco más tolerantes y maravillarse un poco más por las cosas que saben. Lo que sí fue complicado para mí, particularmente hablando, fue terminar el colegio, porque habían sido 11 años con rutinas, horarios, maneras en las cuales pues uno ya sabía lo que venía. Tiempos de vacaciones de tantos meses y regresar. La transición me fue muy complicada, que es la transición que tiene que ver también con haber empezado a vivir la adolescencia en los últimos años de secundaria. Y mi adolescencia, como ocurre en muchos autistas, fue tremendamente atípica y de cierto desbalance respecto de los intereses del grupo, que estaban pensando en las chicas, en la fiesta, en el enamoramiento, y yo no sentía cómo podía caber ahí. Y si bien esto es parte de otra historia, que en algún momento contaré sobre mi adolescencia, sí quiero que quede claro qué es lo que hubiese necesitado en esa infancia. Hubiese necesitado, pese, ¿no?, a los privilegios que tuve de haber podido encajar en determinadas cosas, posiblemente una mayor afirmación. Yo viví la infancia sabiéndome distinto, sabiendo que tenía que colarme en ciertos nichos que podía ir encontrando, no sintiéndome parte de. Y si bien no había un acoso sistemático, sí había un ostracismo. Tú no puedes ser como nosotros, tú no eres como nosotros, no harás las cosas. Y te llamamos por tus apuntes y porque nos ayudas o porque te han dado un cargo de autoridad. Pero viví con mucha soledad y mucha depresión por ser quien era y cómo era. Entonces, todos, los niños, niñas autistas, necesitamos afirmación. Evidentemente en mi época no se hablaba de esto, pero así no existiese, necesitamos un respeto a nuestras características, compenetrarnos, entendernos de que hay otros como nosotros que compartirán intereses similares y poder llevar a que haya una convivencia real. Cuando dicen que los autistas no nos interesa interactuar y estamos en nuestra esquina, es falso. La mayor cantidad de nosotros quiere hacerlo y sufre en silencio por sentir de que no tiene un lugar, no tiene un fluir como ven los otros y que después no tiene probablemente las alegrías de ciertos juegos infantiles. Sí de la lectura en mi caso, y eso será para hablar de otro tema. Sin la lectura, sin los libros, realmente mi infancia hubiese sido trágica. Pero lo que necesitamos en primer lugar es validación, aceptación, que se descubran no solamente nuestras dificultades, sino aquello en lo que somos buenos, que nos digan que nuestras características son tan humanas como las de los demás y por eso hermosas. Esto es lo que quería conversar con ustedes el día de hoy y con ustedes será la próxima.